Bienvenidos amigos al chismecito papá de OneFootball y los expulsados. ¿Qué tenemos aquí? Pues ya está definido el sorteo de la Champions League. Así que se va a poner sabroso porque estos octavos de final de la Champions van a estar muy picantes por la simple y sencilla razón que hay 3 partidos que van a estar muy interesantes. El primero es el Salzburgo contra el conjunto del Bayern Múnich. Después el Sporting de Lisboa contra el Manchester City. El Benfica contra el Ajax, que va a ser un buen partido de fútbol. El Chelsea contra el LOSC de Francia. El Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Este va a estar muy buenísimo. Es el partido del Morbo. Kylian Mbappé va y llega al Santiago Bernabéu, pero jugando con el PSG. El Atlético de Madrid contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. El equipo de Villarreal contra la Juventus. Y el Inter de Milán contra el conjunto de Liverpool. Esas van a ser las llaves para la Champions League el próximo 15 de febrero y el 16 de marzo. Entre esos días se van a disputar estos octavos de final. Así que, señoras y señores, si ustedes quieren saber más del chismecito papá de OneFootball y los expulsados, lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación. Aquí abajo te voy a dejar en la caja de descripción el link para que tengas todo el chismecito papá de OneFootball y los expulsados, porque es totalmente gratis, ya que a la gorra no hay quien le corra. Los jinetes del apocalipsis se aproximan, el universo se ha alterado, los agujeros de gusano están avanzando a pasos agigantados, los cuásares vienen viajando directo al sistema solar, toda la materia como la conocemos hoy en día podría desaparecer, erradicarse para siempre. Chabelo podrá presumir que en su infancia entregó el balón en aquel partido contra Chivas de la temporada 50-51, donde dijo: juega limpio, siente tu liga. Todos los astros se han acomodado y también quizá algunos pesos por ahí para el recuento de las teorías conspirativas que siempre abundan en el fútbol mexicano porque su corrupción es un secreto a voces. Cuando el Atlas fue campeón en 1951, estos jugaban en el Campo del Oro. Con un aforo para 10,000 personas, el famoso Parque Oblatos, que hoy simplemente es inexistente, en esos tiempos el cachorro de la revolución era presidente y la modernización en México supuestamente estaba en marcha. Guadalajara estaba apenas creciendo, la nueva Basílica de Guadalupe ni siquiera estaba construida. Pedro Infante aún vivía y era una de las máximas estrellas de la música y el cine mexicano que vivía su época más importante. La Guerra Fría estaba iniciando de manera paulatina en todo el mundo. La Guerra de Corea estaba en su apogeo. Estados Unidos hacía pruebas atómicas en Nevada. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del amigo entrañable del hoy dueño del Atlas, iniciaba sus transmisiones en México con el llamado Canal de las Estrellas, que a la postre se convertiría en Telesistema Mexicano y después lo que conocemos como Televisa. En Argentina, Eva Perón se hacía famosa con uno de sus discursos más influyentes en el país albiceleste y en el mundo. En México, la carretera panamericana estaba inaugurada. Esta cruza México de sur a norte. Lolita Gargajos Locos Ayala apenas veía la luz de este mundo, al igual que Joan Sebastián y el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, padre, precursor y ejecutor de la devaluación de 1994 en complicidad con el chupacabras. Todo eso y más había sucedido en el mismo año que el Atlas había conseguido su primer título en la historia, que gracias a un descalabro de León en la última jornada y una victoria ante Chivas, estos levantaron el título que hoy estaba más que oxidado. Desde ese entonces este equipo fue parte de muchas décadas de amargura, sin probar las mieles de la gloria, pues por ese equipo pasaron directivos ratas, buenos jugadores que les fueron arrancados, administraciones que solo vinieron por su beneficio y no por el club. Atlas fue la víctima de su historia y en esta ocasión y luego de 70 largos años por fin volvieron a saber lo que es ser campeones. Sin embargo, lejos de eso, ante la algarabía de propios y extraños, para muchos aficionados que no son del Atlas y para el Vox Populi en especial, se piensa que a este Atlas, el poder externo de sus dueños, fue el que realmente hizo que estos levantaran la liga. Pero, ¿realmente eso empaña esta épica? Prepárate, porque hoy trataremos todo lo relativo a esto, sobre un equipo que renació de las cenizas y aprovechó la gran oportunidad que le dieron para refrescar su historia. Es por eso que hoy te presento las razones por las cuales el Atlas tenía que ser campeón. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro.
Hay muchas historias que rondan a la famosa maldición del Atlas. Una de ellas, y muy bien conocida, es la del famoso whisky maldito, el cual llegó a la vitrina atlista en 1954, luego de que el presidente municipal de la ciudad de Guadalajara obsequiara una botella de líquido vital escocés. Pero la onda no es tanto la botella, sino lo que estaba escrita en ella, y que aún se puede percibir, ya que en la caja se escribió la leyenda siguiente: propiedad del Club Deportivo Atlas de Guadalajara para destaparse hasta que el equipo gane un campeonato de la primera división. La obsequiaron en el año de 1954 el representante de esta ciudad. Así se aprecia la peculiar leyenda de la caja, sumamente marcada por más de 68 años de tiempo, pues luego de que les regalaron esa botella, esta se mantuvo al lado del trofeo de campeón, que hasta nuestros tiempos se conserva en un estado ya un tanto maltratado por el tiempo, así como la caja de dicha botella. Sin embargo, al paso de los años, la afición y la misma directiva en ese entonces cambió su postura tras ese regalo, ya que al inicio lo habían visto como un buen gesto, pero luego se pensó que realmente era una terrible maldición. Eso hizo que un amargo letargo a través del tiempo persiguiera al Atlas, quien no veía por ningún lado un avance en sus logros. Y aquí se desencadena el primer punto por el cual Atlas tenía que ser campeón. Para mucha gente, este equipo debía hacerlo por el simple hecho de romper esos famosos 70 años de sequía, los cuales cargaban con mucho dolor en su espalda. Más que nada, la afición, que estaba totalmente extasiada cuando supieron que su equipo había terminado segundo lugar de la competencia. Un torneo que, dicho sea de paso, es de los peores en torneos cortos desde que se instauró en 1996. Realmente hay muchos puntos los cuales también hacen que cierto sector de la afición no comulgue con esta épica, pues durante todo el 2021 hubieron ciertas cosas que beneficiaron directamente a este equipo y que trataremos más adelante para desmenuzar esas teorías, afirmaciones y cosas que mantienen el morbo de este título rojinegro. Mucha afición de otros clubes se solidarizaron con el Atlas, solo por esa afición rojinegra muy longeva que al menos en México ya le quedaban muy pocos sobrevivientes que alcanzaron a celebrar en 1951 el campeonato de este equipo. Un caso particular es el del señor Modesto Rivera, quien tiene 88 años de edad. Cuenta Modesto hoy en silla de ruedas y quien obviamente se nota en su cuerpo el paso de los años. En su etapa de juventud, tenía 18 años apenas y quien cuenta aún recuerda que festejó ese título, aunque sus recuerdos completos estén borrados de su mente, pues el tiempo ha pasado sobre él como una losa que parecía no terminar. Además de que en ese entonces él trabajaba, el cual no dijo en qué, pero que ese día dejó sus labores para ir a ver al equipo de sus amores al Parque Oro. En una anécdota de esas históricas, Modesto, luego de 70 años, pudo ir al Estadio Jalisco para recordar aquellos viejos momentos que por años lo acompañaron hasta nuestros días, añorando por completo volver a revivir esa felicidad que estaba arraigada dentro de su corazón y de todo su ser por más de medio siglo de vida. Con problemas en la circulación y pensando en que estar en el estadio y que si Atlas podría levantar el título, a don Modesto no le importó pensar que si eso pasaba podría tener un infarto, diciendo que al final eso era lo de menos, pues la idea era nacer, vivir y morir siendo atlista. Ese tipo de historias pegaron a la afición, que aún lacerada por la sequía, producto de las malas administraciones y de dejar al equipo en el olvido, fueron sanando al paso de las jornadas. El romance de una afición perdida pero aguantadora hacía una sinergia impactante. Poco a poco, la maldición del whisky se iba diluyendo ante la probabilidad de volver a saber lo que es ganar. Todos esos sentimientos se compartieron con otras aficiones, hasta algunos aficionados de Chivas, quienes, a pesar de ser su acérrimo rival, daban el visto bueno de que el Atlas debía de ser campeón por la sequía. Ese era el morbo de todos los que se inclinaron por el más desamparado en sus tiempos más oscuros, pero el más beneficiado por quien lo arropa y por ser hasta ahora el gran mal necesario para esta institución que por fin logró saber lo que era ser campeón. Bien, dicen que de merecimientos nadie es campeón, pero a veces existen excepciones. Así pasaba cuando Julio Furch anotaba el último penal ante la cara atónita de Rodolfo Cota, quien se aventaba hacia la derecha tratando de atajar el penal del argentino. En ese momento el júbilo atlista se levantaba al unísono en el Estadio Jalisco, el cual se había construido con la idea de darle a la afición de Guadalajara, del Atlas y de las Chivas más espacio.
Durante 61 años, los aficionados atlistas tuvieron que tragarse finales y campeonatos de su vecino incómodo por mucho tiempo. Cargar con esa cruz, no cualquiera. Por eso la afición del Atlas, los que ya no están y los que renovaron su pasión, tuvieron que reinventarse. Pues si una afición que ha sido totalmente lacerada al paso del tiempo, esa ha sido la del rojinegro, y quien aguanta tantos años se puede autodenominar como una afición totalmente recalcitrante y digna de reconocer. Porque la pasión siempre va a mandar. Sin embargo, los merecimientos siempre van de la mano por lo que haces o dejas de hacer en muchas ocasiones. Si analizamos profundamente a este Atlas, podremos decir que fue un equipo nivelado en todas sus líneas. Con una modesta plantilla, el valor del equipo antes de ser campeón estaba en 45.2 millones de euros, colocándose así en la media tabla de las plantillas más caras de la liga. Con jugadores clave que fueron cerrando la brecha de siempre entre el rojinegro y los demás clubes. Antes, el Atlas era un equipo más del montón, armonizador de la liga y que muchas veces anduvo caminando por la calle de la amargura futbolística y que siempre le rezaba a esa virgen que hoy levantaron junto al título por no descender y por buscar de hambre una liguilla. Hace 17 años, Atlas jugaba su última fase de semifinales con un equipo plagado de jugadores importantes, comandados por Robert de Piño, El Oquito García, García Zavala, Daniel Osorno, y quienes habían acabado con Chivas por 4-3 en cuartos, pero que sucumbieron en las semifinales con el otrora campeón Pumas. Sin embargo, ese Atlas dejaría un buen sabor de boca en su afición y culminaría su participación con un golazo de chilena del brasileño de Piño. Desde ese entonces, el Atlas simplemente se convirtió en un equipo más, gracias a sus nefastas directivas, quienes lo exprimieron para mal o en su defecto lo veían solo como un negocio express y nada más. Atlas por mucho tiempo fue una bomba de tiempo. La furia rojinegra, la academia, los amigos del balón como muchas veces lo catalogaban gracias al excelso trabajo que en los 90s hizo Loco Bielsa en fuerzas básicas. De ahí salieron jugadores como Jared Borghetti, Pavel Pardo, Juan Pablo Rodríguez, Rafael Márquez. Todos ellos terminarían consagrándose de alguna manera en el fútbol mexicano y otros en Europa. Atlas tenía en el verano 99 un torneo sin igual, con un fútbol armonioso y un buen toque de balón que dejaría fuera a Monarcas por posición en la tabla. En semifinales aplastaban a Cruz Azul, que se hizo viejo y sucumbió ante una generación de futbolistas jóvenes como Daniel Osorno, Miguel Cepeda, Bustos Montoya, Juan Pablo Rodríguez, la promesa César Andrade, Julio Estrada, Erubey Cabuto, Pablo Lavallén y muchos otros futbolistas quienes hicieron historia en empatar a 5 goles al poderoso Toluca. Esa sería una de las finales más recordadas y más inéditas de la historia por las emociones y por el buen fútbol desempeñado. Toluca ganaría en penales tras el fallo desde los 11 pasos del Mochis Urteaga, quien le regalaría su penal a Hernán Cristante, dejando la imagen de un demonio campeón que le costó mucho trabajo ganarle a los amigos del balón. Sin embargo, al paso del tiempo y de que los dueños desfalcaran al club, lo hicieran pedazos, el Atlas se convertiría en los amargos, un equipo sin alma, sin pies ni cabeza, sin dirección, a pesar de que la era La Volpe, que duró hasta el 2001, tuvo buenos dividendos. Desde ahí, el Atlas solo pasó a ser un equipo más. Ellos merecían ser campeones para erradicar su historia de despropósitos. Pero en el fútbol no se gana con merecer, y para muchos se cree que Atlas, sin las famosas ayudas arbitrales, no hubiera ganado el título, pues detrás de ellos está un grupo que no es bien visto por mucha afición. Pero lejos de todo eso, en este torneo, pregunto, ¿Atlas hizo lo posible por alcanzar la gloria? Eso lo veremos en el siguiente punto. Para hacer un análisis sobre un campeón que tiene polémica, necesitamos hacer memoria, rebobinar en el tiempo. Tan solo vayamos a ver los números para desmentir y asegurar un argumento crucial. Empecemos con Diego Coca, que tiene una historia peculiar, ya que su incursión en la Liga MX data desde el 2017, cuando llegó al banco de los Xolos en sustitución del Chacho Coudet, quien de manera paradójica sería campeón con el Racing de Avellaneda, equipo con el que Coca había sido campeón en 2014. Diego ya conocía el fútbol mexicano, pero había pasado desapercibido en el final de su trayectoria con Xolos, tras irse por la puerta de atrás, luego de que le desmantelaran al equipo y tuviera broncas internas. En 2019 tuvo un paso por Rosario Central, donde no le fue mal, pero pudo haber sido mejor. Sin embargo, no le reforzaron al club. Con esa poca experiencia en la Liga MX, Grupo Orlegui le ofreció un jugoso contrato, y en el 2020, previo a la reanudación del fútbol, Coca se convertía en técnico del Atlas.
Todo el mundo creía que sería más de lo mismo, pero justo en ese torneo, Atlas terminaba en 16ª posición, teniendo una actuación normal. Este equipo seguía siendo más de lo mismo. Para ese entonces, ya estaban en el Atlas jugadores como Nervo, Santamaría, el mismísimo Camilo Vargas. Sin embargo, para el Guardianes 2021, las cosas cambiarían. Sorpresivamente, y a pesar de jugadores bastante malos en su plantilla como Milton Troncaglio, Ignacio Malcorre, Correa y la polémica de Renato Ibarra, el Atlas se coló al repechaje. En ese torneo terminó en 7º sitio con un balance interesante de 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas, para un total de 25 puntos. En el repechaje dejaron fuera a los Tigres, dando fin con la era del Tuca Ferretti en el banquillo felino. Cabe destacar que el equipo de Coca había empezado mal el torneo, pues se mantuvo en las primeras 5 fechas como el colero general. Sin embargo, entre la jornada 6 y 8 subió peldaños. En territorio de repechaje, pues el punto de inflexión entre terminar en la basura o cambiar la temática se encontró en la jornada 7, pues ahí terminó por pegarle de visita al Pachuca por 1-0. Y luego, en la jornada 8, la gran polémica. América había ganado el partido en la cancha, pero una alineación indebida de Federico Viñas hizo que el Atlas apelara y de paso le dieran los 3 puntos en la mesa al equipo de Grupo Orlegui. De hecho, tenemos un video dedicado a ese tema, donde analizamos cómo eso haría que el Atlas se alejara del descenso, por el pacto con Televisa por los favores de Renato, que era básicamente cubrir al jugador, dejar que su problema se enfriara y a cambio podría haber ciertos errores los cuales se capitalizarían en puntos para evitar que el socio de Azcárraga perdiera sus inversiones. De hecho, Grupo Orlegui no podía perder con el rojinegro. En ese video, de la misma forma, vaticinamos lo que sería a la postre una realidad. Atlas empataría con Toluca y después, en la jornada 9, derrotaría en duelo directo al San Luis en el Jalisco por 3-1, luego de que le anularan un gol al rojinegro por una mano donde le aplicaron bien el VAR. Sin embargo, en ese partido hubo jugadas que influyeron en el marcador, ya que 2 manos del San Luis no se marcaron dentro del área. Aún así, ese Atlas, comandados por Luciano Acosta, destruyó y aplastó al San Luis por 3-1. Después de eso, Atlas acarició posiciones de repechaje, donde avanzaría a los cuartos de final. Ese podríamos decir que fue el principio de una trayectoria importante por parte de los rojinegros. Se quedarían en cuartos luego de caer con Puebla por tabla con un autogolazo de Anderson Santamaría, quien sería a la postre un referente del equipo. Y el fin de esa temporada de Diego Coca, dejando un buen sabor de boca en su afición. Atlas se reivindicaría con un equipo más compacto, con la base del Guardianes 2021 y sin Luciano Acosta, quien se había marchado a la MLS con el Cincinnati. El Atlas empezó bien. A partir de la jornada 2 se estableció en la posición 5 del torneo, y de ahí hasta la jornada 8 osciló entre el 5 y el 8º lugar. A partir de la jornada 9 estuvo pisando fuertemente puestos de liguilla directa, hasta llegar a la jornada 12, donde se estableció en segunda posición, lugar que ya no perdería. Sin embargo, el fútbol del Atlas no era nada espectacular, pero sí efectivo. El envión anímico vino en la jornada 12, precisamente luego de ganarle a Chivas 1-0 después de 3 años de no poderles ganar un clásico tapatío. Luego, sorpresivamente, Mazatlán los derrotaría 1-0, pero aún así no se cayeron de las posiciones de liguilla. Después, empataría a ceros con Cruz Azul en la 14 y derrotaría nuevamente al San Luis, ahora por 6-2 en calidad de visitante. Atlas emprendió su carrera por quedarse en el subliderato, sin embargo, cerró perdiendo contra el colero Xolos y derrotó al Querétaro en la última fecha. Atlas se quedó con el segundo lugar general porque sus perseguidores cerraron de mediano a mal un torneo para el olvido. En temporada regular simplemente aprovechó lo que tuvo y el camino a la liguilla sería complicado. En los cuartos esperó a Monterrey, que había aplastado a Cruz Azul, y por la posición en la tabla ante el empate a 1 logró colarse a las semifinales, donde pasaría lo mismo con los Pumas. Ante Rayados, la mano arbitral fue grosera, obscena, y sería importante ya que el juez dictaminaría un penal inexistente sobre Reyes, el cual ni siquiera fue revisado en el VAR. Además de que si la regla de gol de visitante hubiera estado vigente, Atlas se hubiera quedado en el camino, pero las polémicas siguieron y en el juego ante Pumas en la vuelta, un penal sobre Dineno sería la clave de su victoria, pues a los Pumas les aplicaron el VAR en una jugada anterior y la suerte había favorecido al rojinegro. Atlas se clasificaba por tabla con Pumas, sin embargo, sin un fútbol vistoso, pero compacto. El equipo de Diego Coca tenía más corazón que fútbol y en su estrategia, hombres como Julio Furch tendrían doble labor, de pivoteo y de movimiento de marca.
La velocidad de Torres y un rescatado Quiñones serían la punta de lanza en el ataque. En la final contra el León, el juego fue interesante. La Fiera siempre estuvo abajo en el marcador, pero logró darle la vuelta por 3-2. Ante las polémicas arbitrales que terminaron en nimiedades, después de todo eso, el Atlas había pasado sin problema alguno. Sin embargo, la vuelta sería otra historia, y en medio de una pequeña mancha de apreciación arbitral, el Atlas se fue hasta las últimas consecuencias, dejándole a su portero Camilo Vargas la encomienda de hacer historia. El rojinegro peleaba con su historia oscura, detrás de un grupo altamente cuestionado como Orlegui, y quien maneja a placer los hilos de este negocio. Se puede pensar que la mano negra en esa jugada del gol de Aldo Rocha, donde parece que por centímetros está adelantado, el árbitro recibió comentarios por el VAR, pero jamás decidió ir a revisarla él mismo. Y eso es lo que se le cuestiona al árbitro durante el juego, y lo que para muchos es que el Atlas había manchado su campeonato. Pero, ¿realmente hubo mano negra a favor del Atlas? Aficionados ya habían bautizado al equipo como Ratlas, por las formas tan mezquinas de fútbol y las jugadas que les habían marcado a su favor. Y el principal cuestionamiento es que en las jugadas polémicas en su contra, jamás los árbitros fueron a revisar el VAR, mientras que contra sus rivales sí les aplicaron esa regla. Tan solo por eso, para algunos este título estaba regalado para un equipo que en su historia había intentado celebrar algo de verdad. De hecho, los aficionados no sabían cómo hacerlo, a pesar de tener una glorieta de los niños héroes totalmente repleta. Sin embargo, si nos vamos a los hechos, en realidad, quien buscó más el gol fue el equipo rojinegro. Obviamente, iba perdiendo la serie, pero no se vio a León como en la ida. Mezquino y chato nunca encontró algún argumento para hacerle daño a los rojinegros, que no tenían mucho poder en el ataque, pero que tenían de sobra corazón. El pecado de León fue ese, no salir a matar el juego, sumado a la indisciplina de jugadores como el Puma Gigliotti o la falta de concentración de dos referentes del equipo como Navarro y Montes, quienes fueron los que fallaron los penales en las tandas. Hablar de una mano negra en este juego es sumamente interesante, porque en el caso de que haya sido claro fuera del lugar de Aldo Rocha, estaremos ante el creciente descrédito de la liga. Más de lo que ya está, pero a consideración de que esa jugada pudo haberse o no marcado, es parte del folclore del fútbol. Y nada que ver con lo que sí fue evidente a favor del rojinegro en cuartos y en semifinales. Aún así, y con todos esos cuestionamientos, Atlas se quedó con la liga, luego de 70 años de fiascos y despropósitos. Y lejos de todos los señalamientos, estos quedarán en el olvido, pues lo que importa ahora es el milagro que llegó curiosamente en el Día de las Lupes, quien también fue levantada por Santa María al mismo tiempo que Rocha y compañía levantaban el trofeo del campeón. También es difícil considerar una mano negra, pues ambas instituciones se odian a muerte. Quizá el ingrediente principal del morbo fue ese, y ahora Grupo Pachuca le tocó morder el polvo. Atlas se coronó campeón por segunda vez en su historia, en medio de un torneo más que mediocre, con las polémicas a su favor en juegos anteriores, pero aún así, con todo eso, hoy podrán presumir que las maldiciones no duran 100 años. No, al menos en la Liga MX, y con un sistema de competencia poco ambicioso, hoy el Atlas no dormirá, ni sus seguidores, quienes añoran que algún día la continuidad ganadora de este equipo sea una auténtica realidad. Pero dime, ¿crees que el campeonato del Atlas fue legítimo? ¿Este será el inicio de una era ganadora para el rojinegro? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que siempre leemos los comentarios. Comparte este video con tus compas y no dejes de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.